Hola a todos, confírmenme si ya me ven, que necesito como confirmar. He tenido aquí como un inconveniente. Eh, entonces, para que me confirmen si me escuchan. Sí, ya estoy aquí en el en vivo. Me pueden ir avisando si me escuchan. Vamos a estar con una invitada muy especial que ya la voy a agregar, que hemos tenido un poquito de problemas acá, pero mm, vamos a mirar qué es lo que pasa. Ah, hola, Feli, Ahora sí, ya qué llegamos. emoción, casi que no, ya llegamos. Bueno, Sí, amiga, muy buenas noches. buenas noches. Bueno, tuvimos un poquito de impases aquí con con la conexión, pero bueno, ya ahí se están uniendo las personas. Felicidad, hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque vamos a tocar un tema muy importante que yo creo que para todas las personas y es nuestras emociones, ¿cierto? Cómo nos afectan nuestras emociones o ese control, el control que tenemos sobre nuestras emociones, ¿cierto? Pero mientras se va saludando, voy saludando a la gente y vamos a ir como retomando, empecemos por lo más básico. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo definiríamos una emoción? Muy, Yo sé que hay muchas. muy buena pregunta. Excelente pregunta. Creo que todos podríamos decir que sabemos experimentarlas, sabemos incluso definirlas o hasta identificarlas, aunque en muchas oportunidades las confundimos, ¿sí? Pero muy pocas personas tal vez no saben qué es una emoción, la diferencia entre una sensación, un sentimiento y una emoción, ¿ves? Entonces, una emoción es una sensación, ¿cierto? Que cualquier parte de tu cuerpo emana, pero que se produce a través de ciertas conexiones neuronales y que hacen que tu cerebro eso lo reparta en tu cuerpo y sea expresado a través de alteraciones físico-químicas y que le demos el nombre de emoción. Si lo vamos a traducir a este lenguaje, mejor dicho, es un pensamiento expresado en una sensación. Más fácil y más sencillo. Un pensamiento expresado en una sensación. Piensa en tu madre, piensas, pero realmente lo que haces es sentirla. Entonces, hay una serie de conectores neuronales en tu cerebro y ciertas sustancias químicas que hacen que eso se llame emoción. Realmente son sustancias químicas que hacen que tú digas, estoy alegre, es una sustancia química, estoy triste, tengo rabia, estoy enojado, pero ¿qué hace que tú te quedes con ella? Eso lo vemos más adelante. Listo. Eh, Obviamente hay muchas emociones, ¿cierto? La rabia, la tristeza, el dolor. Eh, ¿Cómo genero o cómo gestiono esas emociones? Lo digo porque, por ejemplo, digamos en nuestra comunidad o en la comunidad que yo manejo, pero yo sé que eso se extiende, ¿cierto? Digamos que nosotros vivimos con una condición de vida, que es la epilepsia, ¿cierto? Pero yo sé que detrás de ella vienen muchas enfermedades, la diabetes, muchas enfermedades, ¿cierto? Eh, y obviamente eso nos genera tristeza, dolor, angustia, tomamos medicamentos, tenemos que estar constantemente en el médico y obviamente eso no es agradable para nuestro cuerpo, obviamente que nosotros queremos estar sanos, ¿cierto? Pero es inevitable ya, por ejemplo, aprender a vivir con una condición, ¿cierto? Y uno dice, bueno, esta no se va a ir, entonces aprendamos a vivir con ella. En ese aprender a vivir, de todas formas, uno dice, bueno, yo sé que a veces me voy a sentir triste y eso, ¿cómo gestiono yo eso? O sea, y no solamente para el paciente,
porque obviamente yo sé que hay conectados pacientes, sino también los cuidadores, porque ellos son importantes. La gente a veces deja de lado el cuidador y a veces el cuidador es el que más enferma, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito qué podemos hacer, cómo evitar que esas emociones nos afecten o nos controlen. Yes. Muy bien, Caro, excelente pregunta. ¿Sí me escuchas? Yo creo Sí, que sí me escuchas. perfecto, perfecto. Excelente pregunta. Pues bueno, primero saludamos a toda la comunidad y para Sí, las personas que nos van a ver después, bien llegados a este magnífico espacio, felicitarte, Carolina, por tu inmensa labor, por esa labor que día tras día y año tras año ha expandido ese amor que tú eres y lo ha venido reflejando a través de las múltiples personas que hoy en día se pueden decir que se aman, se aceptan y han trascendido una condición a simplemente algo que está conmigo, lo abrazo y continúo con él. Entonces, a ti, pues honrarte y qué lindo que estés en este camino tan hermoso, inspirando tantas vidas. Y a los que estamos aquí conectados, gracias también por escucharnos. Bueno, Caro, ¿cómo se gestionan estas emociones y cómo se gestionan a través de lo que estamos viviendo? Hablaste de dos temas que son importantes, el cuidador y el paciente. El cuidador por sus múltiples responsabilidades, va en cualquier momento a explotar o a reventar lo que se conoce como el síndrome o el síndrome del cuidador. Esta persona requiere también de todo este entrenamiento mental para que justo en esos momentos de caos pues pueda entender lo que está pasando y no dejarse llevar por eso que está pasando, sino entenderlo y saber cómo no controlarlo, porque una emoción no se puede controlar, pero una emoción sí se puede entender, aceptar, transferir y sobre todo transmutar. Entonces vamos a aprender cómo gestionarlo. A ver, Carol, lo más importante es estar consciente. Hemos escuchado a lo largo de muchos maestros, esté consciente, esté presente, esté en este instante. Feli, pero ¿cómo puedo estar presente? Pues, Tol, si estás comiendo, estás comiendo. Si estás durmiendo, estás durmiendo. Si vas a ir a hacer una actividad, es esa actividad. Pero en estos momentos de nuestra vida, por el acelere, yo lo llamo, hoy en día la gente, yo no digo que la gente sufra de ansiedad, sino de inmediatez. Y como estamos en este camino de la inmediatez, todo para allá, entonces hace que todos nuestros canales neuronales vivan alterados, nuestro cerebro viva en una onda que está muy acelerada, que es la onda beta, onda cerebral beta, y todo es un acelere y todo es una corredera que hace que nosotros ni siquiera sepamos qué emoción estamos habitando. Entonces vamos a mirar cómo gestionar ambas emociones para las distintas personas, aunque es de la misma manera, pero vamos a prestarle atención. ¿Cómo se gestiona una emoción? Tres puntos importantes. Número uno, cuando tú ya estás experimentando una emoción de baja vibración, recuerda que esa emoción de baja vibración es la que te hace sentir en esa condición de no control. Puede ser la que mencionabas anteriormente, rabia, tristeza, culpa, humillación, desespero, ¿sí? Ese tipo de emociones, vamos a hablar con ellas, vamos a observarlas y vamos a permitir comprender que algo nos están diciendo. Entonces, número uno, habla con la emoción. Oiga, Felipe, pero es que en una rabia, ¿yo cómo voy a hablar con la emoción? Yo en paz puedo hablar sí, con la emoción. Mucho gusto, paz, qué bueno estar contigo. Pero en una rabia, ¿yo cómo voy a hablar con la rabia? Tal cual. Tú puedes hablar con una rabia porque ella te está expresando algo. Entonces, primero, habla con la emoción. Entendamos que cada emoción significa algo. La rabia significa poner límites. El miedo significa parar, ¿sí? O vamos con toda o retroceder. La alegría significa compartir. El miedo y la alegría juntos también te pueden llevar a algo que es la ansiedad, porque no sabes si te devuelves o no sabes si te vas. Entonces, cada emoción tiene un significado distinto. Por eso es muy importante, habla con la emoción. ¿Qué pasa, Caro? Que no sabemos dónde sentimos las emociones, cómo las sentimos y qué significan. Simplemente decimos, ¿qué rabia tengo? Estoy muy enojado, estoy muy puto, estoy muy furioso, no puedo con esto. Pero venga, ¿en dónde de su cuerpo siente la rabia? ¿Qué le está diciendo la rabia? Entonces hay una técnica que se llama presencia en la emoción. Entonces les voy a regalar esta técnica. Presencia de la emoción. Cuando estés experimentando cualquier emoción, vuelvo y digo, de baja vibración que hace que tu autoestima baje, que no estés en control, que no estés en este estado presente, que te desbordes, lo primero es que vamos a vivir esa presencia de la emoción. Entonces, vas
a ubicarte en un espacio donde puedas estar tranquilo. Y vas a comenzar a darle un paso por todos los sentidos a eso que estás sintiendo. Como no sabes qué estás sintiendo todavía, entonces no se sabe si es rabia, si es ansiedad, si es preocupación, si es soberbia, si es miedo, si es injusticia, humillación. Bueno, entonces pásale todos los sentidos. Empieza, cierra tus ojos y vas a empezar. ¿Dónde veo lo que estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo podría estar ubicado? ¿Dónde lo veo? Ahora apenas me doy cuenta que, ay, tengo un taco aquí. Y entonces sé que está aquí ubicado. Bueno, entonces empiezo a pasarle todos los sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué forma tiene? Ese taco, ¿qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Sí? ¿Qué textura tiene? Y empiezas a pasarle todos los sentidos. Luego, ¿me está diciendo algo? ¿Sí? ¿Será que eso, sí, eso me dice algo? ¿Será que eso huele a algo? ¿Será que eso me quiere informar algo? Entonces, ¿a qué sabe? ¿Sí? Y le preguntas, venga, ¿qué nombre traes? Y él te va a decir, pues felicidad, ¿cómo que una emoción, un taco te va a decir? Claro, tú mismo te vas a responder, te va a decir culpa, ¿sí? Desvalorización. Inmediatamente te diga qué nombre trae, le vas a decir, ok, ¿qué información tienes para mí? Y te va a dar la información. Después, no sé tú en qué creas, pero es especial sentir que hay una fuerza que puede ser que venga de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba e ilumina ese espacio, ilumínalo con un rayo de luz azul, rosa, ilumínalo, simplemente invoca al poder creador de tu Dios, pero simplemente manifiesta ahí paz o conexión o liberación. Y cuando lo hagas vas a decir, estoy en paz y me estoy sintiendo en paz y simplemente date el permiso de iluminar, iluminar. Y después de un rato, no tiene que pasar 2 horas ni 3 horas, esos son segundos. Vas a volver a preguntarle qué nombre tienes ya y te va a dar un nombre nuevo. Créeme que te va a dar un nombre nuevo. Y vuelves y le preguntas, ¿y qué mensaje me traes? Y créeme que te va a dar un nuevo mensaje. Entonces ahí vas a hacer presencia, o sea, presencia. Estoy experimentando rabia y me está diciendo que pare aquí, que pause, ¿cierto? Que acepte, que me permita entender, que me permita integrar, porque hay cosas que no puedo controlar, hay cosas que ya no dependen de mí, y hay cosas que, como lo decimos coloquialmente, que nos tocaron, ya no vamos a sufrir con el nos tocó, sino vamos a aceptar con amor esto porque aunque yo esté viviendo lo que esté viviendo, ¿sí? Yo sé quién soy, aunque me pase lo que me pase. Y aunque me pase lo que me pase, yo sé para dónde voy. Entonces ya no es me tocó, es que yo fui un desafortunado, es que porque a mí, es que porque a mi hijo, es que porque esto, es que no entiendo cómo. No, 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 no. Yo sé quién soy, aunque esté viviendo en este momento esta situación, aunque esté en esta sensación tan incómoda. Incluso cuando una persona termina, claro, de sentir un ataque, que pasa toda esa fuerza, porque es una adrenalina, es una fuerza, que yo creo que si pudiésemos medir esa fuerza, porque es una fuerza arrasadora, arrolladora, eso es como si corriera 5 maratones en un minuto. Y Exacto. entonces, claro, entonces la gente no entiende eso, porque todo tu cuerpo se descompensa, pero es como si hubieses hecho 10 kilómetros en 5 segundos. Entonces, en ese momento, la persona, si es el paciente, lo más bello es, espérase, ya vivió ese proceso de 5 minutos, 7 minutos, regálese 30 segundos, acomódese, hágale presencia a la emoción. A ver, ¿qué siento después de? Y con esta fuerza que me está quedando, todo eso lo voy a transmutar en paz. Y se puede, porque también te trae una información, porque también te trae, ven. Hay un momento que te desconectaste, vuelve a reconectarte. Porque sabes una cosa, Caro, que es muy bella, que nunca te lo había compartido en algún, pues nosotros hemos estado mucho tiempo juntas, hemos viajado Sí, juntas por el mundo, hemos viajado, hemos ido a Perú, hemos conocido muchos lugares muy lindos. Cuando sí, una persona termina, pasa, termina el ataque, ya pasó, me disculpan, yo no tengo toda la terminología de ustedes, por si tranquila. me corriges, amiga, listo. Entonces pasó el Sí, ataque. En ese momento, ¿sabes una cosa? Yo siempre lo he dicho, ustedes son llamadores de presente. Todos ustedes son llamadores de presente, porque los que estamos alrededor no sabemos qué hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué sí. hacemos? Espérense, despacio, y saben que nos llaman a presente, nos llaman a mirarnos, nos llaman a pausarnos, nos llaman a decirnos, wow, uff, ¿cierto?
no a mirarlos como cosas raras, ni con miedo, por Dios, es que hacemos parte de, es más, todos tenemos condiciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, habrá quien tenga la condición de apego y va detrás del marido y sufra más que una persona que le den ataques, ¿cierto? Habrá quien tenga problemas con su hijo y sufra más que una persona que tenga la condición de epilepsia. Entonces, yo creo que ustedes son llamadores angelicales terrenales para nosotros los que estamos dormidos y nos dicen, despierte, 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 que la vida es esto, va y viene, va y viene. Entonces, hagámosle presencia a la emoción, Caro. Entonces, esa es una de las técnicas. Hagámosle presencia, después agradezcámosle y después entrenemos la mente. Hay que entrenar la mente, Caro, ¿sabes por qué? Porque la emoción no se crea de la nada. A ver, yo me voy caminando ay, tengo rabia, y a los 5 segundos, ay, tengo una paz. Y a los 3 minutos, ay, tengo miedo. La emoción no sale de la nada. La emoción se crea a través de lo que estás pensando. Recuerden que pensamientos, nosotros estamos en un estado de conciencia y en ese estado de conciencia llega el pensamiento y te evoca cualquier cosa, la autoestima, baja autoestima, ¡pum! Y tu cuerpo recibe ese pensamiento y lo transforma en una sensación. Quiere decir que la emoción es la respuesta a lo que tú estás pensando almacenado en tu cuerpo físico. Así de fácil. Sí. ¿Cuáles serían esas emociones, pues, desde lo que tú obviamente trabajas, que, pues, bueno, se dio muy rápido, pero Feli es una terapeuta, ¿cierto? Emocional, una coach, que pues, maneja todos estos temas. Y obviamente se manejan muchas cosas, muchas emociones, pero de pronto tú en tu proceso has dicho, estas son las emociones más comunes en las personas. ¿Cuáles son esas emociones que tú dices, estas siempre están fijas? Qué bonito. Bueno, pues cuando hablamos de energía, la emoción también es un desborde de energía, ¿cierto? Cuando hablamos de emociones, voy a remitirme a un gran autor. Él escribió, pues, él ha escrito muchos libros, Stephen Hawking, y él maneja la escala de valor de la emoción, ¿cierto? Tiene varios libros, les recomiendo uno que nos va a permitir conocernos a través de lo que sentimos y liberar la emoción. Se llama Dejar ir. Es un libro hermosísimo, se lo recomiendo. Entonces él trabaja las emociones en dos niveles. El centro, que es quien lleva a elevarlo, y el centro, quien lleva a mirar hacia abajo cómo son. Entonces, baja y alta vibración. Él manifiesta que las emociones de baja vibración, la mayoría de ellas, radican desde la humillación, que es la calibración más baja, la humillación, ascendiendo hacia la culpa, luego hacia el miedo, luego hacia la rabia, ¿sí? Y por consiguiente ya entran en un estado de coraje para avanzar a lo que es la razón, la plenitud, la felicidad y la paz. Pero, Carol, las emociones más comunes, o más comunes no, las que más activamos como seres humanos, el miedo, la culpa, la vergüenza, la rabia, ¿sí? La humillación, que mucha gente no las categoriza como emociones, pero lo son, ¿cierto? Y después de esto hay emociones de alta vibración, la alegría, la paz, ¿sí? El coraje, también está la iluminación, que son otro estado de conciencia bien elevados. Así que, ¿cómo sé yo qué tipo de emoción es el que más sostengo? Entonces aquí viene, Caro, otro regalo que les voy a dejar. Una emoción prolongada durante 2 o 3 días se convierte en un estado de ánimo. Entonces, hay personas que su estado de ánimo todo el tiempo es la rabia, es como si todo el tiempo viviesen enojadas con el mundo entero. Entonces tienen un estado de ánimo de rabia porque es que yo sí soy de malas, a mí por qué, y por qué yo, y de tanta gente porque a mí sí me pasó esto. Entonces su estado de ánimo es la rabia. Como hay otros seres humanos que su estado de ánimo pues es la alegría, o también es, o el miedo, de ánimo. Mírase durante 3 días seguidos, 2, 3 días, y sea consciente de cuál es la emoción que predomina durante todos esos días. Por ejemplo, hagan una bitácora, día 1, durante todo el día. ¿Qué emoción predominó más? Entonces pueden escribir de 7 a 8 de la mañana estaba en paz, de 9 a 10, y hagan una medición y van a reconocer que su estado quizás de ánimo está custodiado por la rabia,
por la tristeza, por la humillación. Por eso tú ves personas, Caro, que todo el tiempo tienen una cara de amargada o de tristeza o de, ¿cierto? O de humillación. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu estado de ánimo, empieza a entrenar tu mente, para que cambies ese estado de ánimo a otro que te posibilite. Por ejemplo, mi estado de ánimo es la serenidad. En cualquier estado de ánimo puede llegar cualquier emoción, es como una línea divisoria. Entonces yo puedo estar en serenidad, pero viene la rabia, entonces me bajo, pero es una serenidad con rabia. Viene la tristeza, me bajo, pero es una tristeza en serenidad. Viene la alegría, me subo, pero es una alegría en serenidad. Es decir, ¿qué es lo que me regula? ¿Sí? Es como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las inas que nos regulan. Entonces, muchachos, a comenzar a entrenarnos cada día para que eso que nosotros estamos viviendo como estado de ánimo no sea de baja vibración, ya no más el estado de ánimo de culpa o ya no más el estado de ánimo de miedo. No, eso hay que corregirlo y lo podemos hacer. Hay gente que cree que nace con eso. Pero yo soy amargada desde pequeña. Yo soy Así nací, o lo heredé, porque esa es la otra, que uno dice, ay, no, es que eso lo heredé, es igualita al papá, porque así era chiquita y el abuelo, y bueno, eso es de generación en generación. Y muchas veces las enfermedades también vienen heredadas, ¿cierto? Entonces, pero está en uno también como cortarlas, ¿cierto? Y mejorar. Nosotros hablamos mucho también el tema de la aceptación, porque digamos que no es fácil aceptar cualquier diagnóstico, sea el que sea, y vivir con él o convivir, porque pues de pronto desaparece, ¿cierto? En algún momento de la vida, porque de pronto aparece el medicamento indicado, la cirugía indicada, o desaparece. Pero mientras desaparece, hay que convivir con él y hay que aprender a vivir con él. Entonces, por ejemplo, el tema de la aceptación a mí me parece como muy importante porque si tú no aceptas la enfermedad, pues ahí sí, si ya vivía maluco, va a vivir el doble. Porque es verdad, y tanto para el paciente como para el cuidador. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que, o en mi caso, después de una crisis o eso, muchas migrañas, muchos dolores de cabeza, por ejemplo, como nuestra condición viene como del cerebro, ¿cierto? Es una desconexión. Digamos que la cabeza es el órgano, ¿cierto? O los dolores de cabeza son muy frecuentes en nosotros. Entonces uno se pasa muchas veces o con mucha migraña y es común. Entonces uno es, bueno, sí, tomemos Dolex, pero no siempre va a ser ese medicamento, sino que otra técnica, pues, uno puede usar y qué técnicas. Yo sé que hay unos que tienen más discapacidad que otros, hay personas muy funcionales, pero hay otros que no son tan funcionales. Entonces, cuando tú hablas de esa emoción, uno dice, ay, como tengo tanta rabia, a mí mismo me da dolor de cabeza. Pues, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como ese tipo de donde sí, donde enfoco mi dolor y qué puedo hacer y qué técnicas podemos desarrollar. Bonito esa pregunta, Caro, excelente, muy buena pregunta. Vamos a dos cosas. Me voy a devolver cuando mencionas aceptación, ¿cierto? Sí. Y vamos a irnos también a lo que es la técnica o en qué me enfoco. La última pregunta que me hiciste, ¿en qué me enfoco cuando estoy experimentando ciertas cosas? ¿Ok? Bueno, lo primero, la aceptación. Pues nosotros tuvimos un gran maestro colombiano, ¿sí? Que trabajó todo el tema de la aceptología y lo dejó escrito. Y realmente el tema de la aceptología, bueno, de la aceptación, vamos a mirarlo desde acá. ¿Qué es la aceptación? La definición de la aceptación versus la resignación. Entonces vamos a mirar la aceptación versus la resignación y luego pues entonces en qué me enfoco cuando estoy viviendo ciertas condiciones. Listo. Entonces, algunos maestros mencionan que la aceptación, y me quedé con esta definición porque resuena conmigo, me gusta, y recuerden para todos, todo lo que aquí estamos compartiendo es con todo el amor, lo que les sirva, tómenlo, lo que no suelten, sin juicio, lo que les llame la atención, consúltenlo, vayan más allá, indaguen, porque es que esto nos va a dar más recursos para llevarnos a otro siguiente nivel. Bueno, hablemos de la aceptación. Y la aceptación es vivir este presente, recibirlo tal y como llega, ¿sí? Así, aceptar esto que estoy teniendo en este momento tal y como llega. Y eso entonces
implica que este presente pues está cargado de lo que está cargado, si es que eso está existiendo, ¿cierto? Entonces, vivo este presente tal y como llega y eso trasciende todo lo que se está pensando, porque ¿qué es la negación? No la aceptación. Entonces, no recibo el presente como llega, sino entonces me voy a justificarlo. Si hubiera hecho esto, entonces ya viene la culpa. Si hubiera dicho esto, entonces ya viene la rabia. Si hubiese permitido esto, entonces ya viene la ansiedad. Luego, esa negación también te puede llevar hacia el futuro, ¿sí? Entonces no lo voy a hacer porque entonces esto podría pasar, por miedo. Así que la aceptación es abrazar el momento tal y como llegue. Y abrazar ese momento tal y como llegue, eso es decir, el presente, aquí estoy, esto es. Entonces la vida pone frente a ti justo todo lo que necesitas para ir al siguiente nivel, para dice, ya que entres en una crisis. La vida la pone ante ti para que ese siguiente paso, para que te pauses, para que te sonrías, para que te mires, ¿cierto? Yo sé que en medio de una crisis uno no va a poder sonreír, pero yo sé, Caro, porque tú lo has hecho, es entrenarnos, es que tú te has entrenado y entrenarse es importante y cuesta porque el cerebro es perezoso, al cerebro le gusta lo más conocido, lo más cómodo, el no hacer nada, cambiarlo de la rutina, de la monotonía, porque tú lo mencionabas como un órgano, y es cierto. Entonces, el rechazo, cuando tú dices el rechazo, rechazas quién eres a través de lo que te está pasando, ahí es donde te estás negando. No rechaces lo que estás viviendo, porque entre más lo rechaces, más se expande. Por ahí hay otra frase que dice, en lo que te enfocas, se expande. Entonces, si te enfocas en rechazar lo que estás viviendo, pues más rabia, más miedo, más culpa, más desvalorización vas a sentir. Entonces, no te enfoques en eso que te hace sentir mal, porque más mal te vas a sentir. Por el contrario, presencia de la emoción, presencia, lo mira, lo observa, con ojos de amor, mantente ahí enfocado, ahí, en ese momento, en ese instante. Ahora, cuando yo acepto lo que yo estoy viviendo, eso o la crisis que estoy teniendo en este momento, resulta que la crisis no va a definirte tú desde dónde eres y quién eres. Una crisis simplemente hace parte de tu historia y de tu proceso. ¿Sí? Haz de cuenta que una persona una persona está viviendo un proceso y pues tuvo una recaída, ya, listo, eso fue. Una crisis es un momento para estar en presencia, porque estás en presencia, vuelves a la presencia y sigues y avanzas. Incluso cuando sigues más allá, que se te olvidó la crisis, pues vuelves de nuevo a lo mismo, vuelves de nuevo a pensar al pasado, al futuro, vuelves de nuevo aquí, vuelves de nuevo allá, ¿cierto? Te acomodas, pues lo que tú decías depende de la condición, pero te acomodas a la rutina. Entonces, ahí cuando tú estás en esa aceptación, ¿sí? Como lo decía Gerardo Esmerlin, esa aceptación te va a dar presencia, presencia, no lo rechaces. Si amas lo que eres, vas a recordar quién eres. Ahora, ¿cuáles son las herramientas, las técnicas que podríamos usar para que cuando nos lleguen, mira lo que tú dices, ese tipo de sensaciones externas que hacen que nos sintamos menos a gusto, o sea, en un disconfort? Entonces, por ejemplo, tú dices la migraña, hay personas, me imagino, que sentirán dolores en el cuerpo o cansancios extremados o taquicardia, otras cosas más, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Claro, podríamos mencionar muchas, podríamos darle muchas técnicas a las personas, pero como decía otro amigo mío, gran maestro, ¿sí? No es la cantidad de herramientas que tú tengas las que te van a llevar, ¿cierto? A ponerlas en práctica en ciertos eventos. Es la conciencia que estás teniendo de lo que estás viviendo para que ahí en ese momento pongas en práctica la que te va a servir. Y puede que ninguna de las que hayas aprendido, porque vas a poner en práctica cuál, una de esas que de lo que eres tú, vas a poner en práctica una de esas de lo que ser intuitivo te lleva a hacer. A lo mejor no es la que aprendiste con el Dalai Lama, con los mejores maestros, con los mejores gurús, porque no vas a decir, ah, tengo que aprender la que dijo felicidad. No, la que tu intuición te lleve a sentir. Y puede ser, quién sabe, respirar no sé cómo, pararte no sé dónde, pensar en un color que te guste, traer una imagen de un momento presente, de un recuerdo precioso, traer la imagen de un ser que tanto amas, tu sobrino, tu hijo, o sea, algo que te evoque esa inspiración, ¿cierto? Entonces, podríamos mencionar muchas, pero yo vuelvo y digo, como lo mencionaba al principio, presencia. Haz presencia para que sepas de dónde viene y de así no tienes que erradicar nada, sino
aceptas, integras, traspasas el dolor y sigues. Porque cuando yo rechazo el dolor, lo convierto en sufrimiento. Por eso hago presencia. Aquí es donde la gente sufre. Porque, ay, otra vez, y otra vez. ¿Y cuándo será otra vez que me va a dar? Y yo no quiero salir, y yo ya no quiero hacer nada, y yo ya no sirvo, y yo ya... Entonces, no, no, presencia, ¿cierto? Y para los cuidadores es algo muy poderoso también, porque el entrenamiento que tienen que tener desde esa capacidad mental y emocional es el doble. Presencia. Es el doble, porque ellos viven lo que cuidan, ¿cierto? A esa persona, independiente sea el hijo o la mamá, y aparte de eso, pues ellos también se sienten afectados. Entonces, para el cuidador yo siento que a veces es como un poquito más complejo porque ellos también se tienen que cuidar y muchas veces los papás se hacen a un lado por cuidar siempre al hijo, pero entonces, a ver, si usted no se cuida, ¿qué va a hacer de su hijo, cierto? Entonces, es también que ellos tienen que sacar espacio para ellos, ¿cierto? O sea, cómo esos cuidadores también se tienen que cuidar, o sea, suena redundante, pero es que hay que hacerlo. Cuidador cuidado, cuidador sanado, cuidador no cuidado es cuidador enfermo, ¿cierto? Así como tú lo dices. Lo mismo, son personas que en su propia presencia y naturaleza primero tienen que trabajar con algo muy valioso, Caro, y ¿sabes qué es? Una palabra que mucha gente le teme y le huye, y es la culpa. ¿Sí? Si es el cuidador primario su madre o su pareja, entonces probablemente se sienten culpables de eso. ¿Sí? Y pues, ¿qué persona va a ser culpable? ¿Qué mamá va a ser culpable de que su hijo viva o esté con esta condición? No tiene culpa alguna. ¿Te imaginas un palo de mango hasta que entiendo culpa por todos los mangos que le salen podridos, torcidos? ¿Sí? O los que el pájaro le hace el hueco, o los que se le caen en una tempestad, que el árbol, el palo de mango todos los días se ponga a llorar, pobrecito, se me cayeron 3 mangos, yo soy muy mal árbol, muy mal padre. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, la culpa, cuidado de trascender eso que se llama culpa, culpa. La culpa, pues la culpa tiene varias dimensiones, pero yo conecto con estas dos. La culpa es una forma de venir, yo creo que es una forma de tu pasado cobrarte tu presente. Es decir, el pasado viene, se hace presente y te dice, ¿y por qué no usaste eso que hoy sabes hacer en ese momento? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Y por qué no? ¿Cierto? Entonces la culpa es como un vengador del pasado hacia el futuro. Resulta que es que los recursos que tienes hoy son muy distintos, ¿sí? A los que tenías en el pasado. Entonces, si hoy hubieses hecho con los recursos que tiene algo distinto en ese pasado, pues hubiese sido distinto, pero no. En ese momento tenías el recurso que contabas, ese fue el perfecto y ese era el que necesitabas. ¿Sí? Como los padres dan lo que tienen y hacen lo que pueden con lo que tienen. Igual, tú has hecho lo que tienes con lo que puedes y puedes con lo que tienes. Entonces, la culpa es un acto de comparación del yo presente con el del pasado, pero también, ojo con este que me encanta, este me gusta más. La culpa es un patrón de normas, de condicionamiento. Entonces, tú grabas unas normas del pasado y entonces cuando infringes una norma de esas, una regla de esas, tenemos dos actores o personajes en nuestro cuerpo. Uno es el verdugo o el culpador y el otro es el culpado. ¿Sí? Entonces, cuando infringes una norma, viene el culpador. ¡Tum! Y mire, y vea, ¿y por qué lo hizo? Y el culpado, sí, yo me siento mal. Entonces, tengo que ir a encontrar la regla que estoy quebrando, que estoy quebrantando yo misma. Mire, yo misma me culpo, yo misma me saboteo y me perdono. Entonces, tengo que ir a encontrar la regla que estoy saboteando y decir, oh, resulta que estoy con una regla cuando tenía 10 años, hoy tengo 50. Ya esa regla hoy es obsoleta, la voy a corregir. Pues, claro, recuerda cuando éramos niñas, a nosotros no nos dejaban salir hasta la 1 de la mañana, ni ver televisión, No, ni ver no. televisión, ¿cierto? Si es que había televisión. Entonces, hoy en día, te llega a las 10 de la noche, estás viendo un programa lo más de bueno, hoy viernes, sabrosísimo, y empieza la culpa, ay, no voy a dormir bien, ay, no voy a dormir bien, ay, me tengo que acostar, mañana no tienes que levantarte, tienes que madrugar. Entonces, es el saboteador, la regla de hace 50 años que te dijeron tus padres, cuéstase ya, duérmase ya, que si no, no va a descansar. Mire, y empiezas a dar vueltas en la cama. Entonces, venga, a ver, voy a mirar qué regla estoy aquí transgrediendo, que es que ya es obsoleta. Voy a cambiar las reglas. Entonces, también. Y entonces, así para resumir, sí, lo más especial
es entender que la culpa es un acto de reconocimiento. Digo, como dice aquí Dora, cuando se siente culpable de alguna situación nos genera la culpa, sí, claro. Pero aquí no somos culpables de nada, somos reconocedores. ¿Y cómo? Seamos responsables de lo que nos corresponde y lo demás lo entregamos. Eso es. Sí, es abrazarle no solo las emociones, sino las condiciones que tenemos. Porque, por ejemplo, yo te decía ahora, uno muchas veces hereda, pues, entre comillas, ciertas cosas, sí, pueden haber enfermedades de familia, ¿cierto? Que se hereden. Pero, por ejemplo, hay comportamientos. Entonces, por ejemplo, uno ya va aprendiendo, por ejemplo, yo no quiero ser como llevan las situaciones mis papás, ¿cierto? Por ejemplo, uno ya dice, no, qué pereza manejar la situación así, pues o no es la indicada, ¿cierto? O no la quiere compartir uno. Entonces ahí es donde uno empieza como, bueno, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, bueno, Felicidad y yo nos conocemos hace muchos años y he hecho muchos procesos porque no es fácil llegar hasta donde estamos, ¿cierto? Porque no es fácil uno decir, hoy, listo, convivo con ella y todo, porque a mí todavía me dan crisis, todavía me hospitalizan, todavía me hacen miles de cosas, pero es aprender a buscar técnicas. Por ejemplo, hay personas que son muy de oración, ¿sí? De ir a misa, de ir a su misa los fines de semana o orar desde su casa y eso les da paz, ¿cierto? Eso les da tranquilidad. Por ejemplo, mi mamá pues es de ir a misa todos los días y esa es su paz, esa es su tranquilidad. Entonces, por ejemplo, son cosas muy básicas que uno dice, ay, es que para uno hacer herramientas las tiene que ir a sacar quién sabe de dónde. A veces están en la casa. Mi mamá dice, no, yo me voy a sentar a hacer el rosario. Esa es su técnica, esa es su paz, ¿cierto? Entonces hay cosas, por ejemplo, a mí me encantan mucho las meditaciones. Por ejemplo, a mí eso me genera paz, ¿cierto? Tranquilidad. Hay personas que son con el deporte. Ay, no sé, cuando yo hago deporte yo me libero. No sé, entonces mira que son como ciertas técnicas, pero yo creo que eso solamente lo puede encontrar uno, ¿cierto? Así es. Y mira qué tan especial lo que estás diciendo, porque esas técnicas las vamos probando. El hecho es pruebe, ensayo y error. Pruebe con cuál más se va conectando. Puede ser que a otra persona le guste cocinar. Puede ser que a otra persona le guste organizar la casa, hacer jardinería. Pues hay muchas cosas, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tú vayas conectando, pues es importante que lo vayas teniendo. Por aquí nos van preguntando que, pues, están describiendo que la niña tiene 10 años y que ya va por esa tercera convulsión. La pregunta es que cómo esa persona hace para entenderlo, para entender a los demás y que los demás, ¿cierto? También aprendan de eso o no culpen por eso, ¿sí? Bueno, esto es muy especial porque es que esto no se controla, realmente. Ella habla de que la niña también tiene unos cambios de humor muy, pues, muy bruscos, ¿cierto? Y que le da dificultad controlar sus groserías para con los demás, o cómo hago bueno, hago Más, entender a los demás que no es su culpa que salgan ciertas cosas. muy bien. Eso me gusta, pero yo te invitaría, Jeremy, yo creo, ¿cierto? Yo te invitaría a lo siguiente con todo el amor, el respeto y mira si te funciona algo que te quiero compartir. Es que tú sí sabes cuál es la condición que tiene tu niña, ¿cierto? Tu hija, tú sí lo sabes. El otro ser que está afuera no lo sabe. Aquí yo creo que quien tendría que entrenarse en esto serías tú, el primero que tendría que entrenarse, porque yo no le puedo controlar una crisis a mi niña, pues no le puedo controlar, le dio, y donde le dio. Lo más bello de esto es el proceso donde se gesta, ¿cierto? Y cuando le da, lo más bello o lo más valioso es que quién eres tú cuando está pasando eso. ¿Sí? ¿Sí me escuchas ahí, Caro? Sí, sí te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando Se me perfectamente. ha sido. Entonces lo más importante, Caro, es quién es esta persona cuando eso está sucediendo. O sea, tener claridad de que su hija tiene una condición que es especial, que está con eso, que la está viviendo y que tiene cambios hormonales, que tiene cambios de temperamento, y que eso va a pasar. Entonces ahí es donde tiene que decirse, voy a hacer una expresión un poco coloquial, a la mierda la gente, ¿cierto? Yo voy a estar con mi niña en el momento en que eso pase. ¿Tiene los cambios hormonales? Sí. ¿Temperamentales? Sí, porque está chiqui y está aprendiendo a entrenarse. Entonces, yo creo que ahora tú te tienes que entrenar para que no te importe, entre comillas, lo que los demás piensen. Que es muy grosera, es muy mal educada, que es que mire cómo se comporta.
va más allá y no es pelear con nadie, porque nadie tiene que tampoco pelear con uno, pero es eso, empezar a comprender el proceso, pienso yo, pues, ¿cierto? Desde consejos. Y hay enfermedades, Feli, por ejemplo el autismo, que es difícil porque tiene muchos niveles y parte de esas es la agresividad. Y son niños que uno, a veces él está haciendo algo y la gente dice, ay, pero qué grosero. Ese niño de pronto tiene una condición que es el autismo y que no es fácil ni para él ni la familia, ¿cierto? Entonces, también hay que entender que de pronto puede ser algo, ¿cierto? Que su enfermedad lo exteriorice y que apenas esa familia está como en ese proceso. Y tendemos mucho como a juzgar, ay, pero ¿cómo hace esa pataleta? Pero ¿cómo? ¿Cierto? Porque, y uno dice, pero uno qué va a saber si la pataleta la está haciendo, o porque no le compraron el helado, o porque de pronto el niño tiene algo más. Y por ejemplo, en la fundación nosotros vivimos eso porque sabemos que hay niños que no solo tienen epilepsia, sino tienen autismo y trastorno del lenguaje, tienen tantas cosas que uno dice, realmente pues la pataleta no es eso, no, sino que hay otras cosas de fondo que el exterior no sabe y juzga. Eso. Entonces ahí es donde yo tengo que, como cuidador, yo tengo que saber que al otro le va a molestar ciertas condiciones porque no está viendo la crisis debajo de. Pero ahí es donde yo digo, por favor, ya. Ahora, como cuidador también tengo, si es un niño, yo tengo que aprender a leerlo, que son muy inteligentes y pueden calcular desde eso para otras cosas, ¿sí? De saber en qué momento si realmente pertenece a la crisis o realmente pertenece a otro estado. Y lo otro, es con relación a, pues yo me permito y me permites, Caro, invitarles desde aquí. La palabra enfermedad, pues siempre trae mucho dolor, ¿sí? Y carga. La palabra enfermedad, ya también hay una etiqueta de está enfermo, ¿sí? Entonces, el cerebro y la sociedad y las creencias dicen, antes ya no va a servir. Enfermedad igual a ya no sirvo. Enfermedad igual a ya no sirve para nada. Enfermedad igual a, cierto, se aísla. Es una condición que las personas que la están teniendo, pues tienen que dar su extra para vivir como normalmente viven los que cotidianamente viven. Entonces yo creo que son, más que una enfermedad, son unos seres extraordinarios, tienen condiciones extraordinarias. Yo creo que yo lo llamaría, tengo una condición extraordinaria, o sea, es extra al paquete que me dieron, es extra, es un extra, yo tengo un extra. Sí, es diferente, es simplemente otra calidad de vida. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto, y yo creo que lo hay, o sea, hay personas en el mundo con condiciones más difíciles y fueron, ¿cierto?, grandes profesionales. Y bueno, y no todos, como yo le he dicho muchas veces, no todos nacimos ni para ser médicos, ni abogados, ni ingenieros. O sea, yo puedo serlo, o sea, pintar, hacer unas manillas perfectas y ser bueno en eso, o sea, porque también nos etiquetaron, ¿cierto? De que si no sabe matemáticas no es bueno, no es inteligente. Eso es falso, totalmente falso. Yo creo que eso ya lo han, mejor dicho, descartado. Entonces, por ejemplo, si el niño no es bueno en eso, pues mire a ver en qué es bueno. Ah, que es que es perfecto en la música. Eso es lo que es, ahí es donde hay que apuntarle, ¿cierto? Sino que también traemos muchas creencias que no es culpa de nosotros tampoco, así nos criaron. Entonces yo creo que es también eso, y abrazar la emoción, porque por ejemplo, si yo quiero llorar, pues llore, ¿cierto? Pues es que, ay, no llore, vea, no, o sea, si el Ya, niño quiere llorar, hay que llorar. eso es mi caro. Entonces, como para ir ya concluyendo este gran, Sí. pues lo primero es presencia de emoción, lo segundo, entender que esta extraordinarias condiciones que tienen este tipo de personas es lo que los hace únicos y auténticos como cuidadores, reconocer que ya tengo que entrenarme para saber que hay ciertas condiciones que a los demás no les van a gustar, pero ya no dependen de mí y no puedo controlar lo que los otros digan o piensen, y es simplemente yo sentirme en paz con lo que realmente vino a vivir mi hijo y yo acompañarle y no sentirme culpable, sino en amor, entregarle todo y desde allí sentirme como en esa posibilidad de ese ser que es auténtico pero también poderoso. Yo creo que, claro, eso es un enfoque muy bonito y eso lo podríamos, podríamos trabajar el transgeneracional como enfermedad. Me haces otra invitación y tocamos este Claro tema. que sí. Feli, bueno, Feli tiene una escuela, tiene una escuela donde hacemos muchos procesos en esa escuela, donde se hablan muchos temas. Y quería pues que
tú contaras a qué se dedica la escuela, invitaras a las personas, dónde estás ubicada, cómo te encuentran en redes, bueno. Ay, qué bonito, muchas gracias, Caro. Bueno, yo soy Felicidades, mi marca y me encuentran así en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Realmente mi profesión ya va 20 años, cumplí 20 años de entrenar, soy coach, mentora, terapeuta, soy la creadora de la terapia cuántica para la felicidad y he acreditado a más de 6.000 personas como terapeutas al servicio de la humanidad. Mi fuerte es entrenar personas para convertirse en terapeutas y bueno, aquí en la escuela, pues al servicio del amor para el que quiera estar. Pueden venir, tenemos la escuela ubicada en Envigado, en el barrio El Portal, aquí este espacio es sagrado. Y cualquier también, si quieren terapia personalizada, pues me pueden escribir ahí por Instagram. Y bueno, gracias, Caro, por permitirme también compartir este don con el mundo entero. Y a ti, En qué las feliz. redes encontramos todo lo que tú trabajas, pues las personas que buscan en las redes ahí van a Sí, encontrar como todo lo que tú manejas. Bueno, sí, Feli, muchas gracias, qué rico volver a verte, así sea virtual, hacía mucho rato que no nos podíamos como conectar, pero bueno, el universo conspiró para que estuvieras acá y bueno, a todos a que sigamos en práctica todo lo que Feli nos dijo, darle las gracias y esperemos, bueno, por ahí ya Feli está colocando el número de contacto y yo voy a colocar en las redes todos los contactos, si alguna cosa y quieren contactar a Feli y no pudieron coger el número, lo hacen a través de mí, a través de la fundación. Les recuerdo que mañana tenemos un programa por YouTube, Edu Cerebris, que vamos a hablar de epilepsia con una neuróloga epileptóloga, en conmemoración pues al Día Internacional de la Epilepsia que fue este 12. Entonces recuerden, es a las 3 de la tarde por YouTube y lo vamos a retransmitir por Facebook el de la Fundación. Así que todos cordialmente invitados. Y a ti, Feli, un abrazo. a ti. Muchas gracias. Bueno, mis amores, así como digo siempre, lo más importante es entrenarnos para saber que no es lo que me está pasando, sino quién soy yo con lo que me pasa. Y que aunque me esté pasando lo que me pase, sigo siendo yo ese ser que sabe cómo vivirse, aceptar, integrar esos momentos que muchas veces son difíciles, complicados, que hacen que la vida se nos vuelva cuadritos, pero que de nuevo vuelvo y me paro firme y digo, pues esto soy yo y voy a acompañar a esta persona, voy a acompañar a mi hijo, voy a acompañar a mi esposo, porque yo soy un ser que está aquí al servicio y con amor lo hago, no desde el sufrimiento, sino desde la gratitud. Así que, Caro, en una próxima invitación hacemos Claro, transgeneracional, les cuento de dónde viene esa condición desde esos ancestros. ¿Sí? Me invitas y aquí estamos. claro que sí. Feliz noche a todos. Bendiciones, gracias, Caro. Adiós, gracias. Bueno.